Evangelio de San Mateo, capítulo 27. La muerte de Judas. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Ellos le contestaron: «¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: «No se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre». Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Palabra del Señor. Judas Iscariote posiblemente era natural de Queriot, pequeño poblado cerca de Hebrón, al sur de Jerusalén. Por ello, solamente este apóstol era originario de Judea, en tanto que todos los demás apóstoles eran naturales de Galilea. La razón de la traición de Judas es un misterio, y los estudiosos bíblicos presentan 3 hipótesis. Algunos apuntan a su codicia por el dinero. Otros ofrecen una explicación de carácter mesiánico al asegurar que Judas habría quedado decepcionado al ver que Jesucristo no era el Mesías guerrero que buscaría la liberación político-militar de su propio país. Y otros aseguran que Judas fue presa de la tentación de Satanás. Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador, y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús
por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: «No te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él». Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: «¿A cuál de los dos quieren que les suelte?», ellos contestaron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo?». Todos contestaron: «Crucifícalo». Pilato insistió: «¿Qué ha hecho de malo?». Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: «¡Que sea crucificado!». Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: «Ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa». Y todo el pueblo contestó: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Palabra del Señor. El Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia judío, había condenado a muerte a Jesús por el delito de blasfemia, delito de índole religioso. Sin embargo, el Sanedrín no tenía potestad para aplicar la pena de muerte por ser Judea una provincia del Imperio Romano, y era imprescindible que la autoridad romana la autorice. Esto conlleva al segundo juicio, juicio civil o político ante Poncio Pilato. En este proceso Jesús de Galilea fue acusado por sedición, es decir, promover el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad de Roma por haberse declarado rey de los judíos. Pilato percibió la inocencia de Jesús, sin embargo no tuvo otra alternativa que condenarlo a muerte. También Pilato se declaró inocente de la muerte de Jesucristo y como signo de su inocencia se lavó las manos. Pasión y muerte de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y se unieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron,
y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Palabra del Señor. Antes de crucificarlo, los soldados romanos en el pretorio ridiculizaron a Jesús con el juego del rey. Este juego buscaba la humillación del condenado a muerte. Sin embargo, al Señor Jesucristo, esta humillación lo preparó para ser el Rey que salva a todos. Porque Jesús reúne en su persona todas las humillaciones de los indefensos, de las víctimas sobre las que se descargó la violencia. También nuestro Señor Jesucristo lleva sobre sí el pecado del mundo, como lo expresó la profecía de Isaías, que dice: y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo expresa que la salvación definitiva ha llegado. Después de la muerte de Jesús, en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús,
fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que sellaba la entrada y pusieron guardia. Palabra del Señor. El Evangelio narra que inmediatamente después de la muerte de Jesús, la cortina del santuario se rasgó en 2 partes. La cortina del santuario era enorme y separaba lo más sagrado del templo de Dios, denominado Santo de los Santos, del resto del templo. Allí se veneraba la presencia de Dios. Solamente entraba en aquel recinto el sumo sacerdote el día de la expiación para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Durante siglos, la cortina del santuario del templo fue el símbolo de la deuda que el hombre tenía con Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la deuda fue saldada. El rasgado de la cortina del templo proclamó que por los méritos de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, fue destruida la barrera entre Dios y el hombre, y por tanto todos tenemos acceso a Dios. La cortina del templo se desgarró a las 3 de la tarde. En esta hora se iniciaban los sacrificios en el templo, por lo que todos los sacerdotes estaban de pie delante de ella. Este hecho reveló que el sumo sacerdocio de la ley de Moisés había sido abolido para siempre.
mensaje, querido hermano, querida hermana, todos los padecimientos de Jesucristo, traición, abandono, juicio, dolor, muerte, fueron el precio de nuestra salvación. Por ello te invito a amarlo como Él nos amó. Que el Señor te bendiga.